Vamos al libro de Hechos. Capítulo 19, versículo 21. Y vamos a leer hasta el final del capítulo. Hechos 19, 21. Dice así la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y aún se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. No voy a estar gritando 2 horas aquí: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Aquí comienza la última sección del libro de los Hechos. En el capítulo anterior, Lucas concluía con una frase en la que decía que la palabra del Señor crecía y prevalecía poderosamente. Y otra vez tenemos que recordar que a pesar de la persecución que sufrieron los creyentes, el Evangelio, la palabra del Señor, crecía más y más. La última sección del libro de Hechos nos va a narrar el viaje de Pablo hasta Jerusalén para luego ir hasta Roma. El viaje a Roma no será de la manera en la que Pablo lo planeó, sino que será llevado encadenado y llegará a aquella ciudad atado, arrestado por las autoridades romanas. El motivo por el que Pablo deseaba ir a Roma no era otro, sino que saludar a la iglesia que allí se había formado y que probablemente había nacido por los hermanos que estuvieron en Jerusalén el día de Pentecostés y habían vuelto a Roma. Pablo no quería predicar en lugares donde ya hubiese iglesias, por lo que su paso por Roma era con la intención de llegar hasta aquí, hasta España, lugar en el que en aquel entonces aún no se habría predicado el Evangelio. Es lo que le dice Pablo a los romanos en el capítulo 15, versículo 23. Romanos 15, 23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que me haya gozado con vosotros.
Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. La carta a los romanos fue escrita probablemente en esta época desde Corinto, a donde Pablo llegaría después de estar en Éfeso. Ahí nos explica por qué Pablo no va directamente a Roma. Tenía que llevar una ofrenda a los hermanos de Jerusalén, que en aquellos momentos estaban pasando por grandes dificultades económicas. Y los hermanos de Macedonia y Acaya querían mandar una ofrenda a los hermanos de Jerusalén, que el propio Pablo llevaría personalmente acompañado de varios hermanos. Así que Pablo no emprende viaje a Roma directamente desde Éfeso, que sería lo más rápido, sino que primero va al oeste, hacia Macedonia, y luego irá hasta Jerusalén. Y realmente a mí me llama la atención que este hombre, entregado a la predicación del Evangelio, aparte sus tareas de predicar el Evangelio para llevar aquella ofrenda a los hermanos de Jerusalén. Y es que el ministerio pastoral, como nos decía antes Cristian, además de para la enseñanza, para la evangelización, es para el cuidado de los hermanos. En Pablo ya hemos visto ejemplo de este corazón de pastor en capítulos anteriores. Hechos 15:36. Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos estado anunciando la palabra del Señor para ver cómo están. Hechos 18:23. Después de estar en Antioquía algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y ahora el versículo 22 nos dice que antes de ir a Macedonia y Acaya, Pablo envió a Timoteo y a Erasto. A Timoteo ya lo conocemos porque ya ha salido anteriormente en el libro de Hechos y es muy conocido por sus cartas. Se había unido a Pablo y Silas en Listra, donde durante el segundo viaje misionero, Hechos capítulo 16. Y en Hechos 18:5, Lucas nos dice que Timoteo y Silas llegaron desde Macedonia a Corinto. Por las cartas que Pablo le escribió, sabemos que en Corinto Timoteo sirvió como enviado de Pablo y luego volvió a reunirse con Pablo en Éfeso. 1 Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. En cuanto a Erasto, poco sabemos de este hermano. Su nombre aparece otras 2 veces en el Nuevo Testamento y probablemente se refieren a la misma persona. Romanos 16:23. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano cuarto. 2 Timoteo 4:20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Pablo manda a estos 2 hermanos a Macedonia, posiblemente a Filipos y a Tesalónica. En esas 2 ciudades habían establecidas iglesias y Pablo, aunque en el texto no lo dice, probablemente los enviaba con el fin de recaudar la ofrenda para los hermanos en Jerusalén. Eran personas de confianza. Timoteo era conocido en aquella zona como un fiel ayudante de Pablo. Y por lo que hemos leído en Romanos 16:23, Erasto debía ser una persona muy confiable, ya que era el tesorero de la ciudad. Y mientras los 2 ayudantes de Pablo iban a Macedonia, Pablo se quedó durante un tiempo en Éfeso. Y Lucas pasa a narrarnos algo que sucedió durante aquel tiempo en el que Pablo estaba en la ciudad. Y creo que es interesante destacar que aunque Pablo fue el causante de este gran alboroto, él apenas tiene protagonismo durante el relato que nos hace Lucas. Lucas empieza la narración diciendo que en aquel tiempo hubo un disturbio no pequeño. Y de nuevo Lucas vuelve a usar esta expresión para referirse que el disturbio fue muy, muy grande. De hecho, vemos cómo poco a poco el gentío se va agolpando, muchos sin saber, ni tan siquiera, el motivo que los reunía allí. Y aunque Lucas nos describe como un disturbio no pequeño,
Pablo escribiría a los corintios que él peleó contra bestias salvajes en Éfeso, 1 Corintios 15:32. Y en 2 Corintios 1:8 al 10 dice: no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Un disturbio no pequeño acerca del camino. De nuevo, Lucas usa la palabra camino para referirse a los creyentes. Los del camino enseñaban a sus discípulos el camino por el que un creyente debía andar, alejándose de la corriente del mundo y viviendo vidas de santidad, vidas agradables a Dios. Lucas nos presenta ahora a Demetrio. Parece que era el presidente del gremio de los plateros. Estos plateros se lucraban fabricando templecillos e imágenes de la diosa Diana. Tenían un gran negocio, pero se dieron cuenta de que el negocio se estaba resintiendo y sabían cuál era la causa de esa reducción en su facturación. Lucas dice sobre el negocio de estos plateros que les daba no poca ganancia. Usa de nuevo esta típica frase para referirse a que les daba muchas ganancias. Y la causa de la reducción de la facturación no fue una crisis económica, sino que fue el mensaje que Pablo traía a los efesios. Ya hemos visto el éxito de la predicación del Evangelio tanto en Éfeso como en toda la provincia de Asia. En el versículo 10 se nos dice que Pablo estuvo por espacio de 2 años en casa del tirano, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y de estos que escucharon la palabra se podría decir lo mismo que de los tesalonicenses. Os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Los que se habían convertido y anteriormente iban a adorar a la diosa Diana y a comprar y a gastar dinero como en aquellas estatuillas, habían dejado de hacerlo. Y Demetrio expone el problema a los obreros del mismo oficio. Me llama la atención su sinceridad. Sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. A lo largo de la Biblia, cuando se habla de ídolos, siempre se hace énfasis en el supuesto poder que tienen esos ídolos. Las personas que confían en ellos creen que son capaces de realizar milagros, que son capaces de hacer llover, que son capaces de dar buenas cosechas, de aumentar la fertilidad. Pero la Biblia no suele mostrar los intereses económicos que hay detrás de la idolatría. Hace unas semanas veía una película sobre el rey Josías y me llamaba la atención cómo en esa película sí mostraban la preocupación económica de los que fabricaban las estatuillas de Baal, cuando Josías prohibió realizar el culto a otros dioses que no fuera el Dios de Israel. Y es que el mundo del ocultismo, además de lo que es la esfera espiritual, mueve mucho dinero. Seguro que conocéis estos canales que salen en la televisión, Data Test, salen en vuestras teles. Todo el día con videntes y adivinos que están sacando dinero a personas ingenuas. Ahora, en unos días celebraremos el Día de la Reforma y sabemos que uno de los motivos por los que Lutero reaccionó frente a la Iglesia católica fue por el tema de las indulgencias. Y en la actualidad sabemos que las entradas de los templos católicos son unas máquinas de hacer caja, aprovechándose de muchas personas que confían en que dando dinero van a recibir beneficios personales. Desgraciadamente, en algunas iglesias evangélicas, también los líderes aprovechan de la ingenuidad de sus feligreses para obtener grandes beneficios económicos. Demetrio dice que Pablo predicaba que no son dioses los que se hacen con las manos. Y al leer esta frase recordaba lo que hemos leído cuando Pablo llegó a Atenas. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría.
En Atenas, Pablo dijo a sus oyentes en Hechos 17:29, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Y es que un Dios no puede ser hecho con las manos. No hay manos humanas que puedan tallar la divinidad de Dios. Un Dios no se puede hacer con oro, plata o madera. Ninguno de estos materiales, por muy noble o muy caro que sea, puede asemejarse a Dios. Y este mensaje había apartado a muchos con persuasión, versículo 26. Lo que leímos en el versículo 8, donde se nos dice que Pablo discutía y persuadía, era corroborado ahora por Demetrio en su discurso. Y Demetrio sigue su discurso y después de apelar a lo económico, apela a lo espiritual, versículo 27. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también en el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. El templo de la gran diosa Diana venga a ser tenido en nada. Además de a su bolsillo, Demetrio mostraba su preocupación por el templo. Este templo estaba construido de mármol y era enorme, unas 4 veces más grande que el Partenón. Medía unos 130 metros de largo, 67 de ancho, y su altura era de 18 metros. Y estaba rodeado por 127 columnas. No en vano era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En el tiempo en el que Pablo vivió en Éfeso, observó el templo en todo su esplendor. El templo honraba a la diosa Diana, pero notemos que no es el templo el que describe como grande, sino que esta descripción que hace Demetrio se refiere a Diana. Demetrio da fe de su grandeza al decir que la majestad de Diana será destruida y el mundo entero perderá esta divinidad. Y Demetrio habla del mundo entero porque realmente venía gente de toda Europa para venerar a la diosa Diana. Y ahora la grandeza de esta diosa se estaba desquebrajando por causa de la predicación del Evangelio. Demetrio podía hacer suyas también las palabras de los judíos en Tesalónica. Estos que trastornan el mundo entero también han llegado aquí. Hechos 17:6. Y la reacción de los plateros nos hizo esperar, versículo 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y el grito tuvo que ser muy fuerte, porque Lucas nos dice que la ciudad se llenó de confusión y se lanzaron al teatro. En el camino hacia el teatro encontraron a Gayo y a Aristarco. Lucas dice que eran compañeros de Pablo, aunque no nos ha dicho qué era lo que hacían ni cuánto tiempo llevaban en Éfeso colaborando con Pablo. Más adelante veremos a Aristarco acompañando a Pablo a Troas, Hechos 24, y en su viaje a Roma, Hechos 27:2. Además, en Filemón 24, Pablo lo nombra como colaborador, y en Colosenses 4:10, como compañero de prisiones. En cuanto a Gayo, es más difícil saber quién era este, porque hay varios Gayos en la Biblia, aunque yo me decanto porque fuera Gayo el hospedador en Corinto del apóstol Pablo, que nombra en la carta a los romanos al final. Hasta este momento el apóstol Pablo habría permanecido al margen, pero cuando la multitud arrebató a sus 2 colaboradores, a Aristarco y a Gayo, Pablo no se pudo contener más y quiso dar la cara para evitar que hiciesen daño a sus colaboradores. Pero primero sus discípulos y después unos amigos suyos que ocupaban cargos importantes en Asia le impidieron salir para evitar que el alboroto fuera a mayores. Los seguidores de Pablo sabían que su vida estaba corriendo peligro. Por eso trataron de evitar que se presentara ante aquella turba. Pero conociendo a Pablo, sabemos que querría defender la causa de Jesucristo en contra de la religión pagana. Y creía que Gayo y Aristarco necesitaban de su ayuda y quería defenderlos de las acusaciones hechas por Demetrio. Los discípulos de Pablo sabían que los artesanos habían querido capturarlo, y aunque sabían que Pablo había sobrevivido a un apedreamiento en Listra y a los azotes de Filipos, en esta ocasión prefirieron disuadirlo para evitar su muerte.
y debieron de estar durante un tiempo intentando convencer a Pablo para que no fuera al teatro. Y me atrevo a decir que no lograron convencerlo, porque Lucas nos dice que tuvieron que intervenir algunos amigos de Pablo que tenían cargos importantes en la provincia de Asia. Y no sabemos cómo estos altos cargos llegaron a tener amistad con Pablo, pero seguro que sabían que si Pablo iba al teatro, se iba a producir un linchamiento público, algo que seguro no iba a gustar al gobierno de Roma y que traería consecuencias graves contra los gobernantes de la ciudad de Éfeso. La turba iba creciendo de tal modo que reinaba la confusión. Al ver que la gente iba hacia el teatro, se iban agregando más y más personas, muchas de ellas sin saber qué era lo que pretendía aquella multitud que estaba gritando. Así que unos gritaban contra los creyentes por haber influido en la reducción de las ventas de los plateros y otros gritaban otras consignas para aumentar el ruido. Notemos qué es lo que nos dice Lucas. Unos gritaban unas cosas, otros gritaban otras. La confusión era tan grande que la mayoría no sabía ni por qué estaban allí. Los de Éfeso habían ido al teatro a una reunión y no sabían el tema que los reunía. La asamblea se hallaba en total confusión. La palabra que usa Lucas aquí para referirse a la asamblea es precisamente la palabra eclesia, que se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia. Una asamblea. Una gran multitud reunida en un teatro de Éfeso. Según los hallazgos arqueológicos, se estima que en aquel teatro cabían unas 25.000 personas. Y aquí Lucas no nos dice cuántas personas estaban, pero debía imponer un gran respeto encontrarse delante de toda aquella gente. Y de medio de aquella gente salió Alejandro, otro Alejandro. Algunos judíos lo llevan al frente y le piden que hable a la gente. Para los gentiles, judíos y cristianos eran la misma cosa. Y los judíos querrían desvincularse de las acusaciones que Pablo estaba recibiendo, por eso el interés de que Alejandro pudiese hablar. Pero al ver que era judío, la multitud volvió a gritar: «Grande es Diana de los judíos, de los efesios», durante 2 horas. Ahora además Lucas nos dice que aparte de estar gritando durante 2 horas, lo hacían todos a una voz. Si antes hablaba de confusión, de que muchos no sabían a qué iban al teatro, ahora nos dice que todos gritaron lo mismo durante 2 horas. Todo parecía descontrolado. A Alejandro no le dejaron hablar. La multitud se mantiene gritando como una consigna religiosa. Nadie es capaz de cambiar la situación hasta que por fin el escribano de la ciudad se pone de pie ante la multitud y les dirige la palabra. El escribano de la ciudad era como un alcalde en la actualidad. Era intermediario entre el gobierno de Roma y el concilio de la ciudad de Éfeso. Tenía autoridad y el pueblo le reconocía esa autoridad. Y cuando se calmó el pueblo se dispusieron para escucharle. Varones de Éfeso. Hemos visto muchas veces comenzar un discurso de esta manera a lo largo de este libro. Era una manera formal de empezar un discurso y lo que el escribano iba a decir era algo muy importante. ¿Quién no sabe que la ciudad de los Efesios es la guardiana del templo de la gran Diana? El escribano conoce a su gente y establece una verdad obvia haciéndoles esta pregunta retórica. Y con esta pregunta esperaba una respuesta negativa. ¿Quién no lo sabe? Todos lo sabemos. El escribano pregunta si alguien no está enterado del hecho de que Éfeso es la ciudad guardiana del templo de Diana. Por supuesto, todos lo sabían. El título honorífico guardiana del templo, por lo general, era dado a las ciudades que construían y mantenían templos para el emperador romano. En el caso de Éfeso, el honor estaba relacionado con la diosa Diana, porque la ciudad era guardiana de la imagen que descendió de Júpiter, dice el texto. Se piensa que esto hace referencia a un meteorito que cayó cerca de Éfeso
y que tenía forma como de un cuerpo de una mujer. Y ese meteorito se guardaba allí en el templo de Diana. Para el escribano no había discusión posible. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Qué mensaje de paz, ¿verdad? Ahora que estamos en tantos tiempos de guerra, qué manera de calmar aquella turba. Para él no había discusión, no le importaba el tema económico y pensaba que Diana no tenía que demostrar nada y no era necesario montar aquel espectáculo. La gente había mostrado una conducta contraria al honor y al buen orden que a una ciudad griega se le suponía, ya que habían traído al teatro a aquellos hombres que no habían dicho ninguna blasfemia contra la diosa Diana. El escribano continuó diciéndoles que hay instrumentos del gobierno para arreglar esas situaciones sin tener que llegar a hacer semejante escándalo. Versículo 38. Si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. El escribano tenía miedo de que si había algún altercado grande llegase a oídos del gobierno de Roma, porque eso seguro que tendría consecuencias sobre su puesto en la ciudad. Al escuchar a este hombre poner calma, venía a mi mente otros momentos en los que la turba no pudo ser detenida por ningún dirigente. Ya he comentado antes cómo Pablo casi pierde su vida en Listra. Nadie puso impedimento a que aquella multitud casi matara a pedradas a Pablo. Si vamos un poquito más atrás, en el libro de Hechos, en el capítulo 7, tenemos a Esteban, que fue apedreado sin que nadie detuviera a aquellos enfurecidos miembros del concilio. Y por supuesto, si vamos un poquito más atrás, en los evangelios leemos en Lucas 22:47, mientras él aún hablaba, se presentó una turba. El que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Sabemos que este beso hizo que prendiesen a Jesús y lo llevase ante los gobernantes, y ninguno de ellos pudo calmar aquella turba que gritaba: crucifícale, crucifícale. En el texto que hemos estado meditando esta mañana, Dios libró tanto a Pablo como a Gallo como a Aristarco de aquella turba. Sin embargo, Jesús no fue librado de la muerte porque era necesario que el Cristo padeciera todo lo que padeció para poder darnos la salvación. Era necesario que Él ofreciese su vida. Era necesario que Él derramase su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Aquel escribano dio razones a la multitud para que terminaran aquel alboroto. Lucas termina diciendo, habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Y no hay demasiadas lecciones en este texto, que es muy narrativo. Pero como ya hemos estudiado a lo largo del libro de Hechos, hemos podido ver la mano de Dios cuidando a sus siervos. Lo que parecía que iba a acabar en una tragedia tremenda para los del camino, Dios ayudó para bien, porque sabemos que a los que Dios ama, todas las cosas ayudan para bien. Hemos leído lo que Pablo escribió en 2 Corintios 1, pasando horas muy tenebrosas cuando una ciudad entera salió contra él. Incluso habla de que tuvo sobre sí sentencia de muerte, pero Dios usó a aquel escribano para apaciguar las masas. Y al pensar en este escribano que puso paz en medio de aquella asamblea, pensaba en lo que está sucediendo en la actualidad en este mundo, donde vemos la deriva de todos los gobiernos, pero nosotros debemos confiar en que el Señor está al control de todo y es capaz de cambiar hasta el corazón más endurecido, y Él es capaz de guardarnos y librarnos aún de las pruebas más terribles. Pablo, escribiendo a Timoteo casi al final de su vida, después de haber pasado muchas penalidades, pudo exclamar: por lo cual asimismo padezco esto,
pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pues que nosotros también podamos hacer nuestras las palabras del apóstol Pablo. Amén.